Bueno, en cuanto a la explicación del tema de nuestro proyecto, este trata de unir los temas de PWM y conversor AD en una sola aplicación. A continuación se detallará cómo funciona nuestro programa con la utilización del microcontrolador PIC16F877A, el cual es de la siguiente manera. El programa lee el voltaje analógico de entrada que está entrando por el analógico 0, aquí en esta parte, para posteriormente transformarlo a digital. Aquí es donde aplicamos el conversor analógico digital. Luego este voltaje se escribe en binario en los LEDs que tenemos acá en esta parte. Después de esto se aumenta este voltaje con un optocoplador 4N25, el cual lo podemos ver que está aquí, y un TIP 122, el cual se utiliza para el disparo, y de esta manera mover el motor DC que tenemos en esta parte del circuito. Aquí en esta parte es donde se aplica lo que tratamos de PWM. Este voltaje es controlado mediante el potenciómetro que tenemos aquí a la entrada, el cual se puede regular desde 0 hasta 100%. También tendremos en nuestro circuito un display en el cual se muestra el voltaje de entrada de control que lee el microprocesador, el cual tiene un rango de 0 a 5 voltios, y también se lee el voltaje de salida del motor que tiene un rango de 0 a 12 voltios. A continuación le daremos correr a la simulación para ver el funcionamiento. Por ejemplo, lo vamos a regular el potenciómetro a un 0% de su totalidad. Por ejemplo, con el potenciómetro a un 10% de su totalidad, podemos ver que el voltaje de entrada que nos muestra es de 0.49, casi 0.5 voltios, como lo estoy indicando acá, y el voltaje de salida al motor es de 1.196. Podemos ver que el motor se mueve de manera lenta, pero al aumentar el porcentaje del potenciómetro a un 50%, vamos a ver que el motor va a aumentar su velocidad, y y la salida aquí en el LED va a ser de mucho mayor voltaje. Por ejemplo, con el potenciómetro al 50%, vemos que el voltaje de entrada es de 2.49 y el voltaje de salida es de 5.99, casi 6 voltios. Podemos ver que el motor gira mucho más rápido, y también podemos ver cómo se escribe aquí en los LEDs en binario el voltaje de entrada. Si ponemos el motor al 100%, el potenciómetro al 100% de su totalidad, vamos a ver cómo el motor aumenta su velocidad. Aquí su velocidad sería la máxima. El voltaje de entrada es de 5 voltios y el de salida es de 12 voltios. A continuación vamos a ver las señales PWM que se están enviando. Por ejemplo, el 10% del potenciómetro, al 10% de la totalidad del potenciómetro, tenemos la siguiente señal de entrada. Podemos ver que el voltaje de entrada, que las divisiones son 5 milivoltios por división en cada caso, por lo cual podemos ver que el voltaje de entrada es casi 0,5 voltios, y el que de salida del motor es de 1.19. Si aumentamos el valor del potenciómetro al 50%, vamos a ver cómo el ciclo de trabajo aumenta. El ciclo de trabajo aumenta y el motor comienza a girar más rápido. Entonces la señal que estamos enviando es más grande. Si el potenciómetro lo mandamos al 100% de su totalidad, ahora si el potenciómetro lo tenemos al 100%, podemos ver que la señal PWM, como parámetros le pusimos a 3, 3 y 5 para que se pueda observar la gráfica. Podemos ver cómo la señal PWM es mucho más grande, el ciclo de trabajo es mucho más grande, el motor por lo tanto se moverá de manera rápida, es decir, a su máxima velocidad. Eso es todo, gracias.